Durante miles de años, el ser humano ha contemplado su propio cuerpo con una mezcla de asombro y temor. Entre la carne y el alma se levantó una frontera invisible, una línea que nadie sabe exactamente cuándo se trazó, pero que divide lo divino de lo terrenal, lo puro de lo impuro, lo permitido de lo prohibido. Antes del pecado, antes del lenguaje, antes incluso de la conciencia, el cuerpo era simplemente vida. No había vergüenza, ni culpa, ni deseo, solo movimiento, respiración y calor. Pero un día, algo cambió. El mito lo llama el despertar del conocimiento. Fue el momento en que el hombre y la mujer se vieron por primera vez a sí mismos y comprendieron que estaban desnudos. Y desde entonces, el cuerpo dejó de ser hogar para convertirse en secreto. En el mismo instante en que el ser humano cubrió su piel, nació el pudor, y con él, el exilio interior. El Génesis nos dice que Adán y Eva, al comer del fruto prohibido, abrieron los ojos. Esa frase, tan simple y tan terrible, encierra el principio de toda la historia humana. No abrieron los ojos para ver el mundo, sino para verse a sí mismos, y lo que vieron los asustó. El cuerpo, antes sagrado, se convirtió en recordatorio de su fragilidad, y Dios, en símbolo de la distancia que había entre la inocencia perdida y la conciencia adquirida. Desde entonces cada cultura ha intentado reconciliar esa fractura. Unas lo hicieron cubriendo el cuerpo, otras celebrándolo, otras mutilándolo o idealizándolo, pero todas de algún modo lo convirtieron en campo de batalla. En Egipto, la piel se embalsamaba para conservar la forma del alma. En Grecia, se adoraba la perfección de la anatomía como reflejo del orden divino. En las religiones monoteístas, el cuerpo se vio como una prueba, una prisión del espíritu. En todas el mismo dilema: ¿cómo habitar algo que se desea y se teme al mismo tiempo? El pudor, en su origen, no fue vergüenza, fue reverencia. Cubrir el cuerpo era reconocer su poder, su misterio. Pero con el tiempo, ese gesto de respeto se volvió condena. La desnudez pasó de ser símbolo de vida a prueba de culpa. Y así, el cuerpo humano, templo de sensaciones, memoria de los dioses, se convirtió en objeto de vigilancia. Las religiones, las normas, la moral, los estados, todos intentaron domesticarlo, controlarlo, limitarlo. El cuerpo dejó de pertenecernos, fue entregado al juicio de otros. La filosofía, en su búsqueda del alma, también cayó en el mismo error. Platón separó el mundo de las ideas del mundo de los sentidos. El cuerpo, dijo, era la cárcel del alma, y así comenzó una larga historia de desprecio por lo material. Durante siglos, pensar y sentir fueron enemigos, como si la mente solo pudiera elevarse negando su raíz. Y sin embargo, cada pensamiento nace de una sensación. Cada idea es una vibración del cuerpo, un pulso, una respiración. Negarlo es negar el origen mismo del pensamiento. El cristianismo heredó esa visión dual, llevándola a su extremo. El cuerpo fue visto como fuente de tentación, la carne como pecado. Los santos se flagelaban, los monjes ayunaban, los místicos huían de la carne buscando pureza, pero cuanto más intentaban negar el cuerpo, más lo deseaban. Porque el alma no puede liberarse de aquello que odia. Solo puede hacerlo cuando lo comprende. Y el cuerpo, en su silencio, seguía esperando ser comprendido. Quizá por eso, cada vez que el hombre ha intentado controlar su naturaleza, la historia ha respondido con una revolución. La piel siempre encuentra la forma de hablar. A veces lo hace a través del arte, otras a través del placer, del dolor o del amor. El cuerpo recuerda lo que la mente quiere olvidar, y en su memoria están grabadas las primeras leyes del universo: la atracción, la reproducción, la muerte, la regeneración. El alma puede mentir, pero el cuerpo nunca lo hace. En los antiguos rituales, cortar, marcar o cubrir el cuerpo no era castigo, sino comunicación.
Era una forma de decirle a lo divino: te pertenezco, pero sigo siendo humano. El problema comenzó cuando ese gesto dejó de ser diálogo y se convirtió en mandato, cuando el símbolo perdió su sentido y se volvió norma. Ahí nació la verdadera fobia al cuerpo, cuando dejamos de verlo como misterio y empezamos a verlo como error. El pudor se transformó en vergüenza, la vergüenza en culpa, la culpa en castigo, y en nombre de la pureza, el hombre comenzó a odiar aquello que lo hacía humano. Pero la historia nos enseña que toda represión genera su contrario. Donde hay culpa, hay deseo. Y donde hay deseo, hay vida. El cuerpo, incluso cuando lo negamos, sigue creando, respirando, amando. Es la parte de Dios que se niega a morir. Quizás por eso, aún hoy, cuando el mundo se llena de pantallas, filtros y máscaras, seguimos obsesionados con la imagen del cuerpo. No lo hemos comprendido, solo lo hemos sustituido. Pero bajo las capas de ropa, de reglas, de tecnología, sigue latiendo el mismo misterio. Un corazón que no entiende de dogmas, una piel que sigue buscando la caricia del sol, un cuerpo que, aunque prohibido, nunca ha dejado de ser sagrado. Desde que el ser humano se reconoció desnudo, comenzó una larga guerra contra su propio reflejo. Las religiones, las leyes, las costumbres y los imperios aprendieron que no hay forma más eficaz de dominar al alma que dominando el cuerpo. La piel, esa frontera entre el mundo interior y el exterior, se convirtió en el campo de batalla donde se libra la lucha más antigua, la del control. El poder siempre ha sabido que quien controla el cuerpo controla el deseo, y quien controla el deseo controla el pensamiento. Por eso los sacerdotes dictaron cómo vestir, los reyes decidieron cómo amar, los médicos cómo vivir, y los moralistas cómo morir. El cuerpo fue reducido a símbolo de obediencia o de rebelión, nunca de libertad, y así, poco a poco, aprendimos a mirar nuestro propio ser con la mirada del juez. En el mundo antiguo, la carne era ley. Los cuerpos de los esclavos se marcaban con fuego, los de los guerreros con honor, los de las mujeres con silencio. El cuerpo decía quién eras antes de que pudieras hablar. Era tu pasaporte, tu condena, tu frontera. La marca sobre la piel era más fuerte que cualquier palabra. Y esa costumbre ancestral, de grabar, cortar, modificar o cubrir, se convirtió en lenguaje político, espiritual y cultural. El cuerpo fue también un documento religioso. El circunciso, el asceta, el sacerdote o la virgen eran cuerpos consagrados a un ideal, cuerpos sacrificados al orden divino. No se trataba solo de fe, sino de control. El Dios que exige la marca en la carne no necesita verla. Necesita que tú recuerdes quién manda sobre ella. El pacto no está en la sangre, sino en la obediencia. Y en esa obediencia nació el miedo. Durante siglos, el cuerpo fue el espejo de la moral. El placer se volvió pecado. La sensualidad se convirtió en tentación. La enfermedad en castigo. La piel era el lienzo donde se proyectaba la voluntad de Dios o del Estado. Los templos y los tronos compartían la misma idea. El alma debía ser salvada, el cuerpo vigilado, y así, lo que comenzó como reverencia se transformó en represión. La carne, que antes conectaba al hombre con lo divino, se convirtió en la prueba de su caída. La Edad Media fue la época de las penitencias y los cuerpos ausentes. Los monjes huían del deseo. Los santos flagelaban su carne para purificarla. Los teólogos debatían si el placer podía coexistir con la fe. Y mientras el alma era elevada a los cielos, el cuerpo era hundido en la tierra. El cuerpo femenino, en particular, fue objeto de una doble condena, símbolo de tentación y de impureza. La mujer que daba vida fue acusada de provocar la muerte espiritual del hombre. El mismo cuerpo que alimenta y protege fue señalado como la puerta del pecado. No obstante,
El cuerpo nunca aceptó del todo su servidumbre. Aun en los tiempos más oscuros, siguió hablando a través del arte. En los frescos, los mármoles y los cantos, la carne recuperaba su divinidad. El Renacimiento fue su venganza silenciosa. Los artistas redescubrieron que el cuerpo humano es geometría sagrada, movimiento de luz, presencia de lo eterno en lo efímero. Miguel Ángel y Leonardo no pintaron cuerpos, pintaron almas encarnadas. En cada curva, en cada músculo, en cada sombra, afirmaron que la divinidad no está en el cielo, sino en nosotros, pero el poder no desapareció, cambió de forma. Con la modernidad, el cuerpo pasó del control religioso al control científico. Ya no era un templo, sino una máquina. La medicina, la biología, la política del cuerpo nacieron con la promesa de liberarnos, pero en su fondo permanecía el mismo impulso: dominar. El cuerpo debía ser productivo, sano, útil. La pureza espiritual fue reemplazada por la pureza física, el pecado por la enfermedad, la penitencia por la disciplina. Y así, el alma fue sustituida por el rendimiento. En los siglos siguientes, la industria y la moral se unieron en un nuevo culto, el del cuerpo perfecto. Los antiguos templos se transformaron en gimnasios, las confesiones en dietas, los ayunos en cirugías. La redención se mide en cifras, en calorías, en píxeles. El cuerpo volvió a ser espejo, pero ahora del mercado. Y el alma, atrapada en ese reflejo digital, repite el viejo lamento: ¿quién soy sin mi forma? El control ha cambiado de manos, pero no de naturaleza. Ayer fueron los sacerdotes, hoy son los algoritmos. Ayer el infierno era el pecado, hoy es el cuerpo imperfecto. Y sin embargo, en medio de esta nueva esclavitud brillante, algo en nosotros sigue resistiendo. Porque por más que el poder intente domesticar la carne, el cuerpo sigue siendo un territorio indómito. A través del placer, del arte, de la enfermedad o del dolor, siempre encuentra la manera de recordarnos que sigue vivo. Quizás en el fondo la historia del cuerpo es la historia de la libertad, un ciclo interminable de represión y redescubrimiento, de culpa y reconciliación. Cada generación intenta matarlo o divinizarlo, pero el cuerpo solo pide una cosa: ser habitado con conciencia. Ni negarlo ni idolatrarlo, sino vivirlo, porque al final, el alma no habita un templo ni un dogma, sino una piel. Y mientras esa piel respire, habrá esperanza. Después de siglos de represión y silencio, el cuerpo comenzó a recuperar su voz. No lo hizo de golpe, sino con susurros, a través de la pintura, la poesía, el erotismo, la filosofía y la psicología. Mientras los templos callaban, los artistas hablaron. Y lo que dijeron fue simple y revolucionario a la vez. El alma no flota sobre el cuerpo. El alma lo habita. El Renacimiento había devuelto a la carne su dignidad estética. Pero el verdadero despertar llegó con el arte que se atrevió a mostrar la vulnerabilidad. Las figuras ya no eran dioses perfectos, sino hombres y mujeres humanos, transpirando, temblando, llorando, amando. El cuerpo se convirtió en espejo del espíritu, no en su cárcel. El sudor, la piel, la mirada, todo lo que antes fue condenado, se volvió testimonio de vida. El siglo XIX, con su mezcla de romanticismo y angustia, fue la etapa del redescubrimiento del deseo como forma de conocimiento. Los poetas como Rimbaud o Baudelaire entendieron que el cuerpo no es enemigo del alma, sino su puerta más honesta. El deseo, decían, no es una tentación que destruye la razón, sino la energía que conecta lo humano con lo infinito. En cada estremecimiento del cuerpo hay una búsqueda del absoluto. Por eso el erotismo no es solo placer, es la expresión de lo divino a través de lo humano. Sigmund Freud, desde otro lenguaje, vino a decir lo mismo. Descubrió que el cuerpo guarda en sí la memoria del alma, que el inconsciente no habla con palabras, sino con sensaciones. El alma enferma cuando el cuerpo no puede expresarse.
Los síntomas son el lenguaje reprimido del deseo, las cicatrices del espíritu que no pudo hablar. Lo que el alma calla, la piel lo grita. Así, el psicoanálisis devolvió dignidad a la carne, aunque la ciencia no lo quisiera admitir. Que detrás de cada gesto hay un mito, y detrás de cada herida, una historia. Pero fue el existencialismo el que dio el paso más profundo. Mientras las religiones seguían buscando el alma en el cielo, filósofos como Sartre y Merleau-Ponty la buscaron en la experiencia vivida. El cuerpo, decían, no es un objeto que poseemos, es el modo en que existimos en el mundo. El yo no habita un cuerpo, es cuerpo. Todo pensamiento, toda emoción, toda relación, ocurre en esa frontera de piel donde lo invisible se hace visible. La carne no es el obstáculo del alma, sino su manifestación. Esa idea cambió la historia. De repente, lo que antes era vergüenza se convirtió en arte. Lo que antes era tabú se volvió símbolo. El cuerpo comenzó a hablar otra vez, y el mundo lo escuchó. El arte moderno, de Egon Schiele a Frida Kahlo, rompió los filtros, mostró la enfermedad, el deseo, la sangre, el parto, la vejez. No idealizó, sino que comprendió. Y en ese acto de comprensión nació una nueva forma de espiritualidad, una que no separa lo sagrado de lo humano. En la segunda mitad del siglo XX, el cuerpo se hizo discurso. Los movimientos sociales lo transformaron en herramienta política. Las marchas, los abrazos, las huelgas de hambre, los bailes en las calles. El cuerpo volvió a ser voz. Las mujeres, los pueblos oprimidos, las minorías, todos comprendieron que lo primero que el poder intenta silenciar es la piel. Porque quien se avergüenza de su cuerpo no puede rebelarse, pero quien se reconcilia con él ya es libre, aunque siga encadenado. El pensamiento oriental que Occidente ignoró durante siglos también empezó a resonar. El budismo, el yoga, el taoísmo, todas esas filosofías que nunca separaron alma y cuerpo, encontraron un eco en un mundo cansado de dualidades. El aliento, el movimiento, el vacío, no eran prácticas de evasión, sino de integración. El cuerpo dejó de ser instrumento y volvió a ser templo. El alma no buscaba escapar de la materia, sino descansar en ella. Hoy, en un tiempo donde la tecnología pretende reemplazar la presencia física con la ilusión digital, el cuerpo vuelve a ser resistencia. Resistencia frente a la desconexión, frente al simulacro. Sentir, tocar, respirar. Son actos subversivos. El abrazo se ha vuelto un rito sagrado. La mirada, un milagro. Y quizás ahí radique la nueva mística del cuerpo, en su fragilidad, en su verdad inmediata, en su capacidad de recordarnos que estar vivos es un acto de fe. Cada era lo ha interpretado de un modo distinto. Para unos, el cuerpo es materia que se degrada. Para otros, el alma que se manifiesta. Para los sabios, una conversación silenciosa entre ambos. Pero todas esas miradas convergen en una sola certeza: que no hay conocimiento sin sensación, ni espíritu sin carne, y que el cuerpo, cuando se escucha con amor, se convierte en oración. El cuerpo, que fue prisión y vergüenza, ahora vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, el de templo. En él se encuentra el recuerdo de lo divino, no como algo separado, sino como una respiración que habita cada célula. Ya no se trata de dominarlo ni de rendirse a él, sino de escucharlo, porque el cuerpo no miente. Dice lo que la mente calla y lo que el alma teme. En la vida moderna, donde todo se acelera, donde el tiempo se fragmenta y la mente se dispersa entre pantallas, el cuerpo se ha convertido en un refugio silencioso. Cuando la palabra ya no basta, la respiración toma su lugar. Cada inhalación es una plegaria, cada exhalación una entrega. En el movimiento lento de un cuerpo que respira conscientemente, la humanidad recuerda lo que había olvidado, que estar vivos es ya un milagro. Las antiguas prácticas del Oriente, el yoga, el tai chi,
La meditación no son gimnasias del alma, sino lenguajes para volver a conversar con la materia, para reconciliar el pensamiento con la piel. En esos gestos simples, repetidos durante siglos, hay un secreto que Occidente tardó en comprender: que el cuerpo no es un obstáculo para la iluminación, sino su puerta. Cada músculo que se estira, cada latido, cada silencio corporal, es una forma de conocimiento. El alma que busca la divinidad fuera de sí solo encuentra espejismos. La verdadera trascendencia comienza cuando uno se sienta en silencio y escucha el pulso del propio corazón. Ese ritmo es más antiguo que cualquier templo, más sabio que cualquier libro. En él están grabadas todas las oraciones del mundo. El cuerpo, cuando se vuelve consciente, deja de ser instrumento del ego y se convierte en canal de lo eterno. En la filosofía contemporánea, esta idea ha resurgido bajo un nuevo nombre: la presencia. Presencia no significa estar quieto, sino habitar plenamente el instante, estar en el cuerpo sin huir hacia el pasado ni hacia el futuro. Cada sensación, cada respiración, cada movimiento consciente es una forma de eternidad. Cuando uno está presente, el tiempo desaparece y lo divino se revela en lo cotidiano, en la luz sobre la piel, en el sonido del viento, en el tacto del agua. La ciencia moderna, curiosamente, empieza a llegar a las mismas conclusiones. El estudio de la conciencia demuestra que la mente no puede existir sin el cuerpo. Las emociones, los recuerdos, las intuiciones, todo está tejido en la materia viva. Cada pensamiento tiene su eco en la respiración. Cada emoción deja su huella en los músculos. Somos una sola sinfonía de cuerpo y alma. Y cuando esa música se desafina, aparece el sufrimiento. La sanación no consiste en eliminar el dolor, sino en escuchar su mensaje. Por eso, cada enfermedad es también una metáfora. El cuerpo nos habla con fiebre, con cansancio, con insomnio, con deseo. Nos recuerda que hemos perdido el equilibrio. Y cuando atendemos a su lenguaje sin miedo, el dolor se convierte en maestro. Lo que antes se veía como castigo, ahora se comprende como diálogo. El cuerpo, con su fragilidad, no nos traiciona, nos enseña. Es el espejo más sincero que tenemos. En la espiritualidad moderna, ya no se busca huir del cuerpo ni elevarlo a objeto de culto, sino habitarlo con gratitud. El alma que se siente cómoda en su piel, se reconcilia con el mundo. Esa reconciliación es la nueva forma de oración, un agradecimiento silencioso por la posibilidad de sentir. No hay templo más perfecto que una respiración consciente. No hay rezo más profundo que una lágrima que cae en paz. La belleza, entendida de este modo, deja de ser apariencia. La verdadera belleza es la armonía entre lo visible y lo invisible. Es la serenidad de quien ha comprendido que cada cicatriz, cada arruga, cada imperfección, es escritura sagrada sobre la carne. La piel se convierte en libro, el cuerpo en altar, la vida en liturgia. El alma no está por encima de la materia, sino dentro de ella, sosteniéndola desde el silencio. Así, después de milenios de guerras internas, el ser humano empieza a entender que la espiritualidad no se alcanza negando la carne, sino amándola. No hay pureza en el rechazo, sino en la aceptación. El espíritu no desciende desde el cielo, florece desde la piel hacia el alma, y en ese florecer desaparecen todas las fronteras. El cuerpo deja de ser cárcel, la mente deja de ser juez, el alma deja de ser promesa. Todo se vuelve uno, una respiración infinita que une lo visible y lo eterno. Al final de todo, después de tanto buscar la luz en los cielos y la salvación en los templos, el ser humano regresa a sí mismo y descubre con una mezcla de ternura y asombro que el lugar donde Dios siempre estuvo era aquí, bajo la piel, detrás de la respiración, en el latido silencioso del corazón.
No hay distancia entre el alma y el cuerpo. Solo olvido. Durante milenios, la humanidad intentó encontrarse separando lo visible de lo invisible, lo sagrado de lo humano, pero el misterio nunca estuvo arriba ni fuera, sino adentro. El cuerpo es el primer templo y el último. No fue creado para ser dominado ni adorado, sino para sentir. Y en ese sentir está la esencia de la existencia. Sentir el aire, la mirada, el peso de los años, la caricia de una mano, todo eso es oración. La divinidad se revela no en las palabras, sino en la experiencia. La espiritualidad más profunda no consiste en negar la materia, sino en reconciliarla con el espíritu. Cuando el alma comprende que no necesita huir del cuerpo, empieza el verdadero despertar. Ya no se busca trascender, sino habitar. Ya no se busca elevarse, sino enraizarse, porque solo lo que echa raíces puede florecer. El cuerpo, con su fragilidad y su belleza, es el mapa de la existencia. En él están escritas todas las etapas de la vida: el nacimiento, la herida, el amor, la pérdida, la vejez. Cada marca en la piel es un verso del poema divino que todos llevamos inscrito. Cada latido es una nota del mismo canto que, desde el principio de los tiempos, sostiene el universo. Los antiguos buscaban a Dios en las montañas o en el fuego. Hoy sabemos que está en el pulso que atraviesa nuestras venas. Está en el calor que sentimos cuando abrazamos, en la vibración que surge al respirar profundamente, en la paz que se extiende cuando dejamos de luchar contra lo que somos. El alma no vive en otro lugar, vive en el cuerpo que aceptamos. Comprender esto es el inicio de la verdadera libertad, porque la libertad no es ausencia de límites, sino armonía con ellos. El cuerpo nos recuerda esa lección cada día, que la piel no encierra, contiene, que el dolor no castiga, enseña, que el placer no condena, revela. Cada sensación es una llamada del universo diciendo: estás vivo. Y vivir, simplemente vivir, ya es un acto sagrado. En los momentos de silencio profundo, cuando la mente se apaga y solo queda el ritmo del corazón, algo se revela. No hay pensamiento ni nombre, ni separación. Solo una presencia inmensa que lo abarca todo. Eso que sentimos y no sabemos nombrar es lo que los antiguos llamaban Dios. No un ser, sino una experiencia. La unión de todo con todo. Y el cuerpo es su instrumento, su altar, su lenguaje. Por eso, quienes aprenden a habitarlo descubren la paz. No la paz que viene del control, sino la que brota de la aceptación. La que nace cuando el alma deja de pelear con la carne y se sienta a su lado, en silencio. El cuerpo, entonces, deja de ser peso y se convierte en camino. Camino hacia lo invisible, hacia lo eterno, hacia el amor. Porque el amor, el verdadero, no es un sentimiento del alma ni un impulso del cuerpo, sino la unión de ambos. Es el instante en que lo finito se atreve a reflejar lo infinito. El beso, la caricia, el gesto de cuidar, el acto de crear, todos son expresiones del mismo impulso divino que, desde el principio, quiso conocerse a sí mismo a través de la materia. Y así, el alma, al amar, se recuerda. Tal vez por eso el universo eligió la carne como morada, porque solo un cuerpo puede llorar, reír, envejecer, sentir, y solo a través de esas experiencias lo eterno puede conocerse a sí mismo. Cada vida humana es una oración encarnada, cada respiración, una respuesta. Y cuando la última llega, cuando el cuerpo se disuelve y la piel vuelve a la tierra, el alma no sube ni baja, se expande. Vuelve al silencio de donde vino, llevando consigo el eco de una existencia plena. El cuerpo, al final, no fue cárcel ni ilusión, fue puente. Un puente de carne y luz tendido entre lo visible y lo eterno. Y quien lo cruza con conciencia descubre que el paraíso nunca se perdió. Solo estaba dentro. Porque lo divino no está más allá del cuerpo, sino dentro de él.
y amarse, tocarse, respirar, caminar. Es la forma más pura de rezar.